cuando Dios nos capacita, esa capacitación no solamente viene con conocimiento o palabra del Señor, sino que también viene con su unción. Amén. O sea, ¿de qué sirve muchas veces ir a un instituto? Y yo lo hablo de esta manera porque nuestro pastor, nuestra cobertura espiritual nos ha hablado mucho sobre este tema. Es más importante ser guiados por el Espíritu Santo que ir a estudiar 10 años cuando tú estás haciendo algo que no es lo que Dios te ha llamado. Ojo con esto lo que estoy diciendo, porque obviamente hay muchos que dirán, pero yo estoy estudiando, yo estoy aprendiendo. No hay nada incorrecto con eso. Pero es bien importante entender que cuando el Señor nos capacita, Él nos unge para hacer eso que Él nos está mandando a hacer. Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros ir a meternos tal vez en una universidad de teología, que lo repito, no está mal, si no tenemos la unción y el respaldo del Señor? Amén. ¿A dónde queda? Hola, bienvenidos a un nuevo domingo de Confiados. Gracias por estar sintonizando el canal de Confiados Podcast. Te invitamos a que puedas compartir este mensaje con las personas que aman en tus redes sociales y que este mensaje pueda llegar de parte del Señor a más personas. Amén. Qué rico, una nueva semana para estar contigo. Creo que estos temas que el Señor nos va regalando semana a semana y que traemos a través de Confiados nos hacen buscar más de Él. Y aunque un podcast es muy poco tiempo para todo lo que quisiéramos poder hablar de Dios, porque estoy seguro que si estuviéramos frente a frente a ti, tendríamos mucho que decir. Amaneciendo. Sí, porque así son los temas con el Señor, pero lo importante de esto es que cada semana algo de lo que hablamos quede sembrado en tu corazón y te anime a buscar más del Señor y de eso que Él tiene que decir. Hoy tenemos un capítulo especial. Y bueno, yo creo que bastante intencional. Y vamos a estar hablando acerca de cómo Dios nos capacita. Pero antes de entrar en el tema, yo, amor, quisiera hacerte una pregunta. Y es que si en algún momento tú has pensado que hay algo que estés haciendo hoy en día que en algún momento pensaste que nunca ibas a estar capacitada para eso. Wow, sí, yo creo que muchas veces en mi caminar con el Señor Él me ha retado a hacer cosas que jamás pensé que haría. Y no hablo solamente de llevar a cabo algo, sino hasta actitudes que muchas veces uno se limita y tú dices, no, otros lo pueden hacer, pero yo no haría eso. Hasta que llega el Señor y te muestra, mira, si yo estoy diciendo que es por aquí y tú realmente me amas, vete por aquí. Y vemos cómo eso nos bendice y esa capacidad la añades Él, no es humana. Gloria a Dios. Y bueno, yo sí. En tu caso, cuéntanos. Bueno, en mi caso, yo diría que es el tema de ser un esposo a la manera de Dios. O sea, poderte amar según el Señor me demanda que te ame de esa manera. Y lo digo es porque tenemos muchos años juntos, pero antes de conocer al Señor, Andrea y yo habíamos tocado este punto en algún momento en el podcast de que nosotros estábamos juntos, pero sabemos que en algún momento nosotros nos íbamos a divorciar porque pensamos que era el curso normal de los matrimonios, era parte de la vida, del día a día. Sí, nadie lo había hablado, pero se supone. Sí, era alguien en algún momento, ambos, cuando llegamos juntos, tú pensabas esto, yo también, y fue como que, mira, ambos lo pensábamos, pero cuando conozco al Señor entiendo el propósito del matrimonio y que es para toda la vida. Entiendo que el Señor me bendijo con una gran mujer como tú y de verdad que por esa razón estamos haciendo Confiados Podcast. En algún momento ni pensamos que estábamos capacitados para hacer esto y bueno, para la gloria de Dios y para su honra, bueno, aquí estamos siendo obedientes a lo que Él nos ha enviado. Y bueno, vamos a entrar al tema y hoy el capítulo del día de hoy se llama Capacitados por Dios. Y bueno, vamos a empezar leyendo la palabra en el libro de Primera de Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En este caso, Pablo reconoce que su habilidad y fortaleza para recibir a Dios provienen únicamente, amor, de su gracia. Para que es por servirlo. gracia, es para servirlo según lo que Él demanda de Él. Sí, qué importante es, como punto número 1, entender que cuando somos capacitados por Dios, siempre debemos darle al Señor ese lugar y reconocer nosotros mismos que nuestra capacidad, por más que hagamos, porque me encanta eso que Pablo era tan sincero, que él dice, mira, he trabajado más que todos ellos, aunque no yo reconocer, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y creo que esa es una actitud de humildad y de reconocer que esa capacidad que él tenía para trabajar, quizás para dar la milla extra, para hacer lo que Dios lo había mandado a hacer, no era humana, no provenía de él, más
pudiese dar la milla extra muchas veces, la gloria, la honra era del Señor. Pero en este tema, entrando en materia, es muy importante que nosotros podamos pensar en áreas de nuestra vida donde el Señor quizás nos está demandando hacer algo y nosotros nos sentimos incapaces. Y yo creo que todos en algún momento tenemos algo de eso. Tú das un ejemplo muy bueno y es en el caso del matrimonio. ¿Cuántas veces estamos en medio y lo hemos vivido porque somos mentores de matrimonio? Llegan a nosotros parejas que nos dicen, no, aquí no hay nada que hacer y sabemos que realmente es el escenario perfecto para que ahora Dios los capacite para tener un matrimonio diferente. Y vemos a lo largo del proceso de capacitación del Señor, dándoles herramientas, rodeándolos de la gente correcta, trayendo sanidad, que definitivamente es lo que pasa, pero Así no mismo hubiese sido humano porque ellos no podían reconocer dónde se venía tumbando la casa, dónde se venía cayendo hasta que viven el proceso y se dan cuenta que la capacidad es del Señor. Sí, y hablando en el tema del matrimonio, bueno, yo antes de dar la introducción hablaba de este punto de que Dios nos capacita para ser esposos porque, como lo decía anteriormente, yo creo que siempre lo veamos como una manera de que, no, el matrimonio en algún momento se va a acabar. ¿Por qué? Porque el mundo siempre nos vende la mentira de que el estar enamorado vamos a pasar tiernamente sintiéndonos, como dicen, mariposas en la barriga y que siempre hay, llegó mi mamá, como doña Florinda veía al profesor Girafales, que lo veía y todo el tiempo estaba enamorada. Pero no, eso es lo que el mundo nos vende para que nosotros podamos entender de que cuando ya no siento eso, mi matrimonio está mal. Pero cuando reconozco que me capacita para ser un esposo, es el Señor, aprendo a ser intencional y entiendo que el amar, el ser un esposo, como lo pude decir al principio, a la manera de Dios, es algo de ser intencional, de tomar la decisión cada día, cada momento de decir, voy a honrar al Señor para hacerlo de esta manera. Por eso es importante que nosotros, yo siempre me dirijo a los hombres, también a las mujeres en este caso, de que debemos ser personas de oración. Porque a través de la oración el Señor nos va a poder mostrar cosas en las que nosotros reconocemos que tenemos que trabajar. Por ejemplo, cuando leemos Efesios 5:25, donde nos da una instrucción a nosotros, los hombres, de cómo amar a nuestras esposas, aunque más abajo también le dice a las esposas lo que tienen que hacer, es un punto donde uno dice, wow, yo no estaba tratando a mi esposa de esta manera, ahora debo aprender a amarla de esta manera. Entonces, el Señor siempre nos quiere poner en un proceso donde nosotros nos capacitemos, donde Él nos capacite a nosotros. Y hay algo que es bien importante, debemos aprender también a dejarnos guiar por su Espíritu Santo. Sí, totalmente. Y esto que dice yo creo que va de la mano con 2 de Timoteo 3:16-17, que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aunque entre líneas cualquiera que lee esto diría, no estamos hablando de alguien que va a servir ministerialmente para toda buena obra, el hombre de Dios capacitado, pero realmente estamos viendo que empieza con algo muy sencillo y es diciéndonos, mira, toda la escritura está inspirada por Dios, es Dios hablándote. ¿Y es útil para qué? Para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, para instruirte en justicia. O sea, todo lo que ustedes necesitan para vivir bien está en la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios que nos capacita, no nos va a capacitar únicamente para ir a servir a la iglesia. Creo que es un error que muchas veces podemos caer si no entendemos realmente y no profundizamos en qué me está queriendo decir Dios. O sea, Dios no nos capacita únicamente para salir a hablar o para grabar un podcast. No, realmente Dios va a empezar a capacitarnos en las áreas de nuestra vida donde estamos en lo cotidiano, o sea, donde estamos viviendo como esposos, como hijos, como padres. Ahí es donde entra el mover del Señor, como tú decías, para capacitarnos a hacer cosas que nunca antes habíamos hecho y ahí sí poder contarle al mundo, no necesariamente porque tengas que estar en una iglesia, donde sea que el Señor te ponga, vas a estar capacitado porque es que ya lo estás viviendo. Y algo que me gusta aquí, y tú lo dijiste, es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. O sea, quiero que quede muy claro porque a veces vamos a tender a frustrarnos cuando sentimos que, ok, yo lo estoy intentando y siento que vuelvo a caer en lo mismo. Entonces, parece que la lucha es de nosotros con nosotros. O sea, yo tengo que conseguir estar capacitado, pero realmente el Señor lo que nos pide es depender de Él. Y en el proceso, como tú decías, a través de la oración, de las personas correctas que Él nos va a rodear, nos va a ir entregando esas instrucciones que cuando miremos atrás, ya vamos a estar capacitándonos en áreas que nunca antes habíamos vivido.
Sí, hay algo que siempre nos va a pasar y yo creo que es un ejemplo oportuno que hable de esto, y es cuando hay veces que nos encontramos en situaciones donde Dios nos envía a darle una palabra a alguien o Dios pone en nuestro corazón decirle algo a alguien, y yo creo que tú has pasado por eso, yo también lo he pasado, también hay momentos en que no lo he hecho y es por la simple razón de pensar que no estoy capacitado para hacer eso que el Señor me está llamando. Amén. Entonces llega uno donde entra un temor y no obedece el mandato del Señor, y no es que esa persona, si está esperando una palabra del Señor, yo estoy seguro que el Señor va a utilizar a otra persona para hacerlo, pero lo importante es también nosotros de dejarnos usar y entender que el Espíritu Santo es quien guía nuestra boca, es quien guía nuestras palabras. Por eso hay veces que podemos decir algo y decir, bueno, ni yo sé cómo pude decir esta cosa, o cómo es un mensaje, y puede ser tan certero o una oración contestada para esas personas que te puede decir, necesitaba escuchar eso, estaba orando por eso. Amén. Entonces el punto también de la capacitación tiene que ver con una intención de querernos dejar usar por el Señor. Amén. De entender, porque nunca es suficiente. Yo creo que hay veces creemos de que es un tema de aprender de la Biblia, de leer la Biblia y simplemente tener el conocimiento que hay en la Biblia, pero el Señor es mucho más extenso que eso. Incluso lo digo obviamente con mucho respeto, porque la palabra es la voz del Señor. Amén. Escrita, que nosotros tenemos que aprender a vivir por la palabra, pero a la vez cuando nosotros nos dejamos utilizar, nos dejamos guiar por el Señor, muchas veces vamos a poder decir cosas. Lo dice la palabra, nosotros haremos mayores cosas de las que hizo Jesús. Sí. Entonces tenemos que aprender a tener una intención de querernos dejar usar. Señor, heme aquí. O sea, yo no sé cómo decirlo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo empezar, pero cuando nosotros no decimos, Señor, heme aquí, utilízame para eso que tú quieres hacer, el Señor nos va a enviar, y muchas veces nos vamos a equivocar, muchas veces vamos a meter la pata, pero eso no quiere decir que el Señor nos descarta. Amén. No, es un proceso el cual el Señor nos va capacitando, vamos afinando su oído, vamos a entender de que no podemos movernos por las emociones, de que tenemos que entender que es el Señor que nos está enviando, sí, que tenemos que ser prudentes a la hora de hablar, a la hora de compartir un mensaje, y entender que es por gracia. Porque nosotros nunca, o sea, nosotros no somos dignos ni siquiera de estar aquí haciendo este podcast y estar hablando del Señor, pero es por su gracia que nos permite compartir un mensaje, el cual es como dice la palabra, una espada de doble filo, porque no solamente a ti mientras estás escuchando confiado, el Señor te pueda estar mostrando cosas, a nosotros también cuando nosotros lo hacemos. Muchas veces pensamos como que no, mira, esto es simplemente pararse aquí, hablar, pero no, la palabra de Dios no funciona de esa manera. Amén. Entonces, cuando entendemos que es el Señor el único que nos capacita para hacer su obra, entendemos que no hay cursos que podamos hacer, no hay doctorado, no hay PhD, no hay cualquier universidad donde nosotros vamos a ir, porque es por gracia. No quiere decir que es un título como cuando vamos a la universidad y nos pongan... Y yo me lo peleé y me lo gané, ¿no? Y hoy leí algo que me hizo... ¡Wow! Fue muy poderoso. Lo leí en una imagen donde decía de que Lázaro era el mejor amigo de Jesús, y él nunca fue un apóstol, nunca fue un nada. No, el Señor no lo utilizó, como quien dice, como un discípulo, por así decirlo. Y aquí nos muestra cómo realmente lo que es importante es la intimidad con el Señor. Amén. No los títulos. Amén. Mira, dijiste tantas cosas que quiero rescatar algunas, porque creo que también me sentí identificada, como tú dices, mientras vamos grabando esto, es como, wow, o sea, sí, no es solamente para ustedes, créanme que no. Y lo quiero compartir desde lo que hemos vivido también, pero obviamente tomando la palabra como referencia. Y es que venimos hablando que es a través de la escritura que nosotros vamos a entender nuestro caminar con el Señor y vamos a poder aprender cómo desempeñar cada rol. Y parto de que, aunque estamos hablando de llevarle una palabra a alguien, esto empieza en nuestra casa. O sea, por ejemplo, cuando Dios demanda de nosotros ser esposas sensibles a las necesidades de nuestro esposo, y no estábamos acostumbradas a eso. Entonces empieza un proceso a través de la palabra, mientras más te metes en la palabra y el Señor te empieza a hablar, y esa sensibilidad no es humana. O sea, tú no puedes decir, voy a ser sensible, porque lo puedes intentar, pero en el transcurso del día van a haber momentos donde vas a estar enfocada en otras cosas y eso se te va a pasar. Pero cuando nosotros le damos lugar al Señor, cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros, le damos ese espacio de fluir, que creo que eso es importante rescatarlo aquí, ser capacitados por Dios en el área que sea que Dios nos va a ir capacitando,
es estar en sintonía, sensibles a la voz del Espíritu Santo para poder reconocer esos momentos donde el Señor nos está hablando y nos está dando una instrucción y va a llegar lo que tú decías. El temor, la duda, ¿será que esto es mío? ¿Este pensamiento vendrá de mí o si es Dios? Y no debemos tener miedo a equivocarnos. Lo digo porque me ha pasado, o sea, muchas veces me ha tocado cosas que Dios me dice y mi humanidad dudo porque como tú dices, y si soy yo que voy a decir algo y no es el momento. Y Dios ha buscado las maneras de enseñarme si era yo. Y he dicho, ok, esto no me lo voy a... Las primeras veces me sentía súper mal porque es como, o sea, qué chimbo no poder hacer lo que Dios te manda hacer, por temor o por sentirte limitado. Pero ya luego como que fui madurando en eso y entendí, ok, Señor, yo creo que tú has usado esto para que yo pueda reconocer cuándo sí y cuándo no. Y ahí entra el no tener temor. O sea, tenemos que entender que el ser capacitados por Dios, Dios también sabe que van a haber momentos de errores y Él va a estar allí para sostenernos en los errores. La mayoría, bueno, digo la mayoría porque hay muchos que sé que son padres que ven confiados, como sé que hay otros que no. Pero cuando tú eres papá y tú tienes un niño pequeño, tú sabes que en el proceso de aprender a caminar, ese niño se va a caer, pero tú vas a estar allí sosteniéndolo. Así es Dios con nosotros. Él sabe que el capacitarnos no es que nos toma de la mano y nosotros vamos a correr, no, vamos a dar paso a paso y habrá momentos donde vamos a resbalar, pero Él nos va a ayudar. Mira, tranquilo que yo estoy viendo tu esfuerzo, yo estoy viendo que estás haciendo lo que corresponde, pero aquí voy a estar yo. Entonces, si hay algo que yo quiero que tú tomes en cuenta de este episodio, es que ser capacitados por Dios, como dijo mi esposo, no es saberte la Biblia entera. No es ir a un instituto bíblico y aprenderte la Biblia y saber el que más sabe teología y el que se sabe todas las... No, el origen de todo, no. No se trata de que no nos capacitemos, de que no nos preparemos, eso es importante. Pero realmente yo creo que se basa en nuestra relación de intimidad con el Señor y poder ser sensibles al mover del Señor en medio de lo que sea que nosotros estemos, ministerialmente, familiar, económicamente, porque hay momentos de nuestra vida donde Dios va a parecer que está haciendo silencio y en ese silencio nos está capacitando. Y si no somos sensibles, nos vamos a perder de eso y nos vamos a frustrar. Tenemos que aprender algo y es que cuando Dios nos capacita, esa capacitación no solamente viene con conocimiento o palabra del Señor, sino que también viene con su unción. O sea, ¿de qué sirve muchas veces ir a un instituto? Y yo lo hablo de esta manera porque nuestro pastor, nuestra cobertura espiritual nos ha hablado mucho sobre este tema. Es más importante ser guiados por el Espíritu Santo que ir a estudiar 10 años cuando tú estás haciendo algo que no es lo que Dios te ha llamado. Ojo con esto lo que estoy diciendo, porque obviamente hay muchos que dirán, pero yo estoy estudiando, yo estoy aprendiendo. No hay nada incorrecto con eso. Pero es bien importante entender que cuando el Señor nos capacita, Él nos unge para hacer eso que Él nos está mandando a hacer. Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros ir a meternos tal vez en una universidad de teología? Que, lo repito, no está mal, si no tenemos la unción y el respaldo del Señor. Amén. ¿A dónde queda eso? Amén. Parece que es como una letra muerta, parece personas que no, o sea, y yo creo que en mi universidad, cuando yo estuve en la universidad, yo se lo había contado a mi esposa en alguna oportunidad. Como si fuese hace demasiados años. Bueno, pero fue hace más o menos. Cuando yo estuve una vez en la universidad. Bueno, cuando yo estuve en la universidad, recuerdo que había una maestra o una profesora de Derecho Penal. Y yo recuerdo que ella era como que no tenía como o sea, tú te escuchabas y ella decía, yo estudié esto, estudié aquello, hice un PhD. Era una mujer con mucho conocimiento, pero no tenía como gracia para impartir la clase, ¿verdad? Entonces yo siempre lo veía así como que, wow, esta mujer tan estudiada, tan súper mega estudiada, y no tiene como la capacidad, como que uno no hacía clic. Y ella dice algo, y es que ella nunca ejerció como abogada. Entonces, el punto que quiero hacer o la comparación que quiero hacer con esto es que ¿de qué nos sirve el conocimiento si no tenemos la unción de parte del Señor? Sí. Entonces, hay que tener mucho ojo con esto, pero también cuando tenemos la unción debemos aprender que es por el Señor. No es por nosotros mismos, no es que porque nosotros nos capacitamos o porque el Señor nos ha capacitado, yo tengo que creerme más que alguien o menos que alguien o la razón que sea. No podemos robarnos la gloria del Señor porque el Señor no está dispuesto a compartirlo con nada. Y quiero reforzarlo un poco con este versículo que se encuentra en 2 Corintios 3:5. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, hablando de capacidad,
seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, lo que hemos estado hablando. Amén. El Señor es el que nos da la capacidad para ser hijos, para ser padres, para ser empresarios. Cuando el Señor ponga riquezas en tus manos a través de negocio, de una visión que te ha dado, cuida esa visión del Señor. Conviértete en un siervo del Señor, incluso cuando sea el momento de la abundancia, porque para el Señor no existen posiciones económicas ni nada por el estilo. Mantente humilde y entiende que es el Señor quien te ha dado la capacidad, quien te ha dado la visión para poder desarrollar ese negocio, esa empresa a la manera de Dios. Y no entender que son en tus fuerzas, que es porque tú eres muy bueno, porque es por ti. Amén, así es. Yo quiero ir cerrando con algo, y es que mientras te escuchaba no podía parar de pensar en esto, que lo habla la Biblia, es una historia bastante conocida, y es la historia donde está el profeta con la viuda, y ella está a punto, ella dice, mira, ¿sabes qué? El hombre llega y le dice, ¿tienes algo de comer? Y ella le dice, bueno, iba a preparar un pan y me iba a acostar con mi hijo y que ya nos muriéramos porque es que no tengo nada. Y seguido a esto viene una instrucción de parte del Señor y le dice, sí, mira, amasa, prepara y me vas a dar el primer pan a mí, el primer bocado, y luego van a comer ustedes. Y de allí sigue una instrucción donde le dice, mira, busca vasijas y vas a empezar a llenar las vasijas de aceite. Aquí voy con todo esto. ¿Por qué te cuento toda esta historia? Porque es que mientras te escuchaba, pensaba en la capacidad del Señor. Cuando el Señor, nosotros tenemos que aprender a discernir, y ahí vuelvo, o sea, no es que no va a haber errores, pero debemos aprender a discernir las personas que Dios va a poner para traer esa capacidad a nuestra vida. Muy importante. Porque en este caso el profeta llegó en el momento donde la mujer sentía que no le quedaba nada. Ella sentía que estaba tan mal que era mejor morirse con su hijo que seguir pensando buscar una solución. Pero el Señor llega justo a tiempo. Dios nunca va a llegar tarde, aunque a nosotros nos parezca que si no llega tarde. Y el Señor el Señor envía al profeta y le da una instrucción a la mujer, pero ella tenía que tomar una decisión. Y cuando le da esa instrucción, no simplemente, como tú dijiste, ahí entra la unción. ¿Qué representa el aceite? Esa unción. Pero esa unción no era escasa, porque el Señor no nos da nada escaso. El Señor le permitió a ella que hubiese aceite sobreabundante una vez que ella acató la instrucción del hombre de Dios que le había enviado a su casa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no se trata de nuestra capacidad. Esa mujer no tenía cómo hacer que una fuente de aceite no dejara de fluir una y otra vez si no era por el poder de Dios que llegó a su casa, y ella tomó la decisión de creer que esa era la instrucción y no le quedaba nada más. Y aunque hay momentos donde vamos a agarrar la instrucción del Señor porque es que no nos queda nada más, Dios va a usar eso para podernos bendecir. Pero vemos que fue tan abundante que dice la palabra que ella llenó, le dijo al hijo, mira, vamos a buscar más vasijas. Y llenó tantas vasijas que ya fue como, ok, ya llenaste todas las vasijas suficientes. Hasta aquí llegó, no es que se acaba el milagro, pero hasta aquí llegó la dosis o la porción de aceite que el Señor te había dado y fue grandemente bendecida. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Y te lo quiero reiterar y recordar. No te frustres en medio de las capacidades, y te lo digo con total experiencia, que he estado allí muchas veces corriendo hacia el Señor y diciéndole, yo esto no lo puedo hacer, o sea, ¿por qué no piensas en otra persona? No me mires a mí, estoy como Moisés a veces, no me mires a mí, mejor manda a alguien más. Y el Señor insiste porque habrá algo. Dios siempre tiene un propósito que cuando Él nos dice, mira, hazlo, es porque algo nos va a enseñar. Así que te lo comparto desde el corazón, con el deseo que lo puedas ver también a través de la palabra, que al igual que tú, todos lidiamos con áreas donde sentimos, Señor, no es para mí, pero cuando Dios dice sí es porque Él está viendo más allá de lo que nosotros podemos ver en el momento. Sí, yo quiero cerrar este mensaje diciéndote que el Señor, para capacitarte, lo único que necesita es un corazón dispuesto y que seas obediente, porque tan pronto tú le dices al Señor, heme aquí, el Señor se va a encargar de poner esa unción, de rodearte de las personas que te van a llevar a capacitarte, de ponerte en el espacio y en el lugar indicado para que tú puedas desenvolverte en eso que el Señor te quiere entregar. Así que gracias por estar viendo este capítulo de Confiados Podcast. De verdad que nos sentimos bendecidos, mi esposa y yo, de estar compartiendo este tiempo contigo. De verdad que sería divertido, sería de mucha bendición si en algún momento pudiéramos juntarnos, ¿verdad? Ay, sí, sería de mucha bendición. Sería un sueño. Sería un sueño, de verdad que sí. Ojalá pudiéramos hacerlo pronto. Así que bueno, gracias, y pues te invitamos a que nos sigas en redes sociales como
@confia_dos, y pues que puedas suscribirte al canal de Confiados Podcast. De verdad es una gran ayuda que te puedas suscribir y darle a las notificaciones para que todo lo que estemos haciendo con Confiados Podcast te pueda llegar tu notificación. Así es, gracias a Dios por tu vida, de verdad nos bendice saber que nos apoyas, pero sobre todo saber que detrás de esa pantalla hay personas que, al igual que nosotros, tienen hambre y sed del Señor y quieren conocer más de Él, porque sabemos que los planes de Dios van a ser no buenos, sino excelentes para ti y los tuyos. Así que nada, te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga.